Señores, estamos poniendo la mañana en camino. Nos acompaña el fiscal Carlos Negro. Con él ya mismo ponemos la mañana en camino. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, fiscal? Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Hoy estás de civil, ¿no? Sí. Estoy tranquilo, trabajo de noche hoy, entonces estoy más olvidado durante el día. No es cierto que los fiscales andan de saco y corbata todo el día. No tienen por qué. Para nada. Bueno, ¿cuánto hace ya que arrancó el nuevo Código del Proceso Penal? Y bueno, ya estamos a 27, 28. Sí, claro, porque arrancó el día... No sé bueno, el día 1 hubo un paro, pero el 2... Menos de 30 días, pero casi el 2 fue días. feriado, así Exacto. que podríamos decir que Trabajamos igual, me tocó trabajar. Bien, ¿cuándo? El 2. El 2, Sí. claro. Está bien. No hubo feriado. O sea, todavía no se ha cumplido un mes. Todavía no se cumplió. La luna de miel. Estamos en la luna de miel. Bien, y en ese contexto, yo recuerdo que apenas iniciado la instalación del nuevo Código del Proceso Penal, algunos medios de comunicación, algunos diarios en particular, insistían con que hubo problemas, retrasos, y yo decía, un poco irónico, deliberadamente irónico, yo decía, bueno, chocolate por la noticia, ¿no? Es decir, si yo cambio este micrófono con el que estoy hablando 5 centímetros a la izquierda, ya me modifica, porque me movió la computadora, me movió la forma que tengo que poner la silla, imagínate. Entonces, aludir ese asunto, que hubo retrasos, que hubo complicaciones, que hubo demoras en el mar, y querer transformar eso en una noticia cuando era obviamente lo obvio, a mí siempre me pareció por lo menos cuestionable de la perspectiva estricta de la definición de noticia. Y ya ha pasado casi un mes, aún es muy poco el tiempo, pero me imagino que ya todos hemos, y uso de gusto la primera persona del plural, adquirido ciertas herramientas como para poder adjetivar acerca de cómo va la cosa. Y los fiscales en particular, que en este nuevo código definitivamente están llamados a jugar un rol subrayadamente distinto, más importante y con mayor protagonismo. Bueno, Negro, el micrófono es todo tuyo. Luces y sombras. Bueno, lo primero que dijiste es tal cual. Cualquier cambio, por mínimo que sea, requiere un periodo de adaptación. Pero un cambio de las características que tiene una reforma procesal penal, vaya si lo precisa. Y es un periodo de adaptación que seguramente no va a durar 27 días, 28 días, sino que va a durar años. Estuvo la vez pasada, y capaz que me refiero más de una vez, al profesor Alberto Binder, estuvo en la asociación de jueces. Binder es un procesalista argentino que ha monitoreado y ha asesorado a más de 20 reformas procesales a lo largo y ancho de América Latina, desde México hasta la Patagonia, y el experto y experiente profesor argentino señalaba que seguramente el proceso de transición y de adaptación dure algo así como 5 o 6 años. Mira. Para tener un panorama firme donde sacar conclusiones y de proyectar avances en el sistema. Bueno, si Binder señala que son 5 o 6 años los necesarios y llevamos 25 días, me parece que, como yo le denomino, esta luna de miel que estamos pasando con el nuevo código no permite, por lo menos en forma seria y responsable, hacer ningún tipo de evaluación sobre cómo va la marcha de la reforma, porque es muy poco el tiempo, claro, porque no hay evidencia para eso, y no puede hacerse una evaluación seria sin evidencia. Es bueno recordar... Hay pareceres, pero no puede haber ningún tipo de evaluación objetiva sobre la marcha de la reforma. Tú sos de los Yo tengo mis pareceres, otros tendrán Bien, otros. vamos a hablar ahora de los pareceres, Carlos. Pero en todo caso, tú ves la instalación del nuevo, la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal como una buena noticia. Sos de esos, ¿no? Fantástica. Fantástica en términos de garantías, fantástica en términos de persecución criminal, fantástica en términos de transparencia y publicidad. En definitiva, es un salto cualitativo y cuantitativo
hacia una calidad de democracia que nos merecemos a esta altura. Hay un asunto que está vinculado al nuevo Código del Proceso Penal que no parece coincidir con, y mucho menos con los últimos acontecimientos que han ganado la atención y el dolor de la ciudadanía, que no parecen coincidir con lo que la gente más reclama. Y entonces te quiero preguntar, A, si eso es cierto, B, si eso es bueno o malo. Se habla que con este nuevo código, al que muchos adjetivan como más garantista, la expresión garantista muchas veces es derramada de tal modo que se entiende como más impunidad para los delincuentes, penas más suaves para los criminales, actitud menos vigilante y punitiva del Estado. Primero, garantista, ¿es sinónimo de esto que acabo de enunciar? Segundo, ¿este código es más garantista y por lo tanto provoca esto que acabo de enunciar? Tercero, ¿es bueno o es malo según tú? El pensar las garantías como impunidad es un error conceptual bastante tan profundo como difundido. Las garantías en realidad, y el garantismo en realidad, es la mejor y más eficiente herramienta de persecución. ¿Por qué lo digo? Porque solamente una estrategia de persecución, de acusación, que respeta las garantías, puede llegar airosa a lograr lo que persigue, que es la condena. Una condena que no respeta las garantías se derrumba, es atacable, es recurrible, es objetable y en definitiva no puede no llegar a una condena. Una persecución que respeta las garantías es mucho más fuerte y sólida, llega a destino, porque no puede ser atacada. En la medida que hagamos persecuciones criminales que no respeten las garantías, vamos a ser ineficientes. Entendido. Garantías y eficiencia, si bien a veces están en tensión, a veces también están en sociedad, porque una requiere la otra. Si hay una persecución penal que no es garantista, esa persecución no es propia de un Estado democrático. Si queremos tener un Estado democrático, las persecuciones criminales deben respetar las garantías, porque si no, no llegan a destino. ¿Cuál es el destino? Bueno, se supone que la condena para nosotros los fiscales. ¿Y por qué se ha creado esa idea de que garantía es, lo groseré un poco, pero no tanto, ¿eh? Me refiero a cómo se derrama la idea, cómo se ha instalado la idea en cierto imaginario colectivo, en cierto relato de los hechos. ¿Por qué se ha instalado la idea que tener garantías es casi como sinónimo de entro por una puerta y salgo por la otra? Porque se ha difundido, se ha hecho, por supuesto que no hay que ser ingenuo, se ha hecho de una forma totalmente direccionada, tratando de mostrar a las garantías como un freno hacia los resultados de persecución criminal. Y en realidad, lo que se está pidiendo cuando se hace esos discursos en contra de las garantías o a favor de avasallar garantías o de que las garantías son malas y que protegen a los delincuentes, las garantías protegen a los ciudadanos, no a los delincuentes. Todos podemos eventualmente llegar algún día ante los estrados por cualquier tipo de problema que podamos tener, todos podemos algún día precisar un abogado, todos podemos algún día estar enfrentados a una persecución criminal fiscal, por lo tanto todos vamos a reclamar garantías el día que nos toque a nosotros o a nuestros parientes, o a nuestros amigos, o a nuestros afectos. Por lo tanto las garantías no son para los criminales, las garantías son para todos. Y un Estado democrático necesita respetar las garantías de los ciudadanos. El discurso que se construye a partir del no respeto de las garantías y que se trata de mostrar las garantías como un freno para la eficacia de la persecución es un discurso profundamente autoritario. No es un discurso democrático. Si queremos vivir en democracia, tenemos que tener a las garantías de los individuales, a las garantías de los ciudadanos como principal estandarte. Eso es un Estado democrático y es un Estado de Derecho. Bien, a ver, hay algunas cosas a propósito del funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal. Yo decía que ustedes, los fiscales, están llamados a cumplir un rol subrayadamente, tú corregime, distinto y a su vez importante.
¿está bien las dos cosas? De alguna manera tengo la impresión que a los que este nuevo código más les mueve el piso, no como adjetivo, como sustantivo lo estoy usando, es a ustedes, los fiscales, ¿no? Por supuesto. ¿Estoy bien en lo que digo? Absolutamente. Entre otras cosas, para que lo entienda todo el mundo, para que sea el conocimiento patrimonio de mayor número de personas. Porque ahora la conducción de la investigación la ejercen ustedes, los fiscales. Sí. Los que, en buen romance, podríamos decir, nos representan a todos nosotros. Exacto. Antes no era así. No. El nuevo código, entre las grandes innovaciones que presenta, precisamente atribuye a la Fiscalía la obligación y la competencia en la dirección de las investigaciones, cosa que antes lo hacía el juez de instrucción. Este cambio es no solamente profundo, sino que aparte es un cambio cualitativo importantísimo, porque distingue los roles de cada uno de los sujetos y deja al juez con la función exclusiva de juzgar. Función exclusiva y excluyente de juzgar. Y a nosotros, los fiscales, la función exclusiva de ser los titulares de la acción, lo cual significa de llevar adelante la investigación y luego llevar el caso ante los tribunales. Ese rol que se nos asigna a los fiscales en el nuevo código es, como tú decís, un cambio muy profundo, muy importante, y que a la vez determina que si todos los operadores, jueces, defensores, han cambiado su forma de trabajo, podríamos hablar un poco también de eso, pero los fiscales lo han cambiado de una manera que, si para ellos, como decía citando a Alberto Binder también, si para ellos fue un giro de 180 grados para un juez, para un defensor, para nosotros ha sido un triple salto mortal. Claro. Porque realmente es un cambio mucho más pronunciado, que necesita de habilidades totalmente nuevas para nosotros. Necesitamos construir prácticas y habilidades que no tenemos y que tenemos que aprender, capacitarnos, pero también aprenderlos sobre la marcha, lo cual necesita necesariamente un periodo de adaptación. Bueno, sobre eso quería reflexionar un minuto contigo, porque si bien no se necesita ser grado nada, ni jurista de nada, para entender algo que funcionaba, pero se podría decir que funcionaba mal, porque el juez conducía la investigación y el juez era el que fallaba. Cualquiera puede entender que el fallo de un juez se apoya en la investigación. Si la investigación está conducida por él mismo, de alguna manera ponemos al mismo tipo. Te voy a contar una anécdota en dos lados del mostrador, ¿no es cierto? Te voy a contar una anécdota antes que me olvide, porque me parece muy gráfica para esto que estás diciendo. El otro día tuve que ir a una audiencia y bueno, expuse mi fundamentación y mi pretensión. El abogado defensor expuso lo suyo, y cuando llegó la hora de la decisión del juez, yo estaba nervioso, y me di cuenta que estaba nervioso porque no sabía qué iba a decidir el juez. Y creo que es, si no es la primera vez que me pasa en mi vida, después de 25 años de carrera. Entiendo. Quizá ande muy cerca de eso. Claro. Fue la primera vez en que yo, ante un juez, hice mi pretensión y no sabía qué iba a decir. Esa incertidumbre por parte del fiscal nunca se vivió, porque el fiscal y el juez compartían la investigación. Entonces los tres sabíamos lo que iba a pasar. El juez porque lo iba a decidir él, el fiscal porque había coadyuvado en esa investigación y más o menos sabía para dónde estaba dirigida y a qué puerto iba a llegar, y el defensor, que la balconeaba, sabía también que iban a decir esos dos sujetos procesales, claro, que eran los que compartían la investigación. Entonces, esa circunstancia sola ya vale la pena para hacer una reforma. Entiendo, y es bien, me resulta bien gráfica la imagen. No obstante, a ver si lo digo bien, fiscal. El juez, a pesar de que hasta hace un mes, menos de un mes, estaba de los dos lados, podría decirse, el mostrador, y era, vaya la imagen, juez y parte en ese sentido, sí, mal o bien había generado a lo largo de toda esta trayectoria de funcionamiento judicial como dice la voz inglesa, know-how, un saber cómo hacerlo, sí, ¿no es cierto? Sí. Un saber cómo hacerlo que, si bien no era, lo que acabas de decir, de espaldas absoluta a la acción del fiscal, los roles eran distintos. Por lo tanto, yo puedo suponer, ya como ciudadano, que este nuevo escenario que provoca que ustedes ahora, los fiscales, sean los que conducen la investigación, ustedes
no digo que sin saber de qué se trata el asunto, pero con un rol marcadamente distinto, yo puedo presumir, a lo mejor les va a costar un tiempo el saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que nadie nació sabiendo. Los jueces acumularon experiencia institucional y personal, institucional de más de 100 años, y personal desde que iniciaron su carrera como jueces. Algunos ya tienen 25, 30 años de experiencia, excelentes magistrados, algunos de ellos, pero que se formaron en un sistema inquisitivo y conocían de las reglas que dominan la investigación. Ahora, ellos tenían un impedimento. Ellos, a la vez que tenían que investigar, también tenían que proteger las garantías, porque ese rol también siempre lo tuvieron. Claro. Entonces, el juez se enfrentaba a una suerte de disociación, por llamarlo de alguna forma, de bipolaridad, de persigo y defiendo. Y eso, humanamente, es casi imposible. Lo hacían, porque la función se los pedía. Entiendo. Ahora, ¿se hacía bien? ¿Se podía hacer bien dirigir a la agencia policial y a la vez estar protegiendo las garantías del ciudadano que estamos investigando? Las dos cosas. Entonces yo creo que la diferenciación de roles, si bien a nosotros nos va a llevar un tiempo lograr la experticia que necesitamos, porque aspiramos a trabajar mejor. Hicimos esta reforma no para trabajar igual que los jueces. Hicimos esta reforma para nosotros trabajar mejor en eso, en la persecución. Sí, sí, sí. Y reservarle a los jueces la función de protección de garantías y decisión de fallar el caso concreto. Eso es lo que aspiramos de un juez. Imparcialidad para resolver el caso concreto. Esto ha provocado que ustedes tengan que trabajar, se ha dicho y se ha difundido mucho, algunos colegas tuyos han insistido en el asunto, hay fotografías publicadas, han tenido que trabajar, tienen que trabajar, ¿qué? ¿Más horas, con menos descanso, con más fatiga física? ¿Qué hay de eso? A ver, el sistema acusatorio... conmigo que ha sido uno de los relatos que se ha hecho sobre sí, bueno, sí. estamos hasta las manos, no puedo ni rascarme la espalda. Lo he escuchado. Lo he escuchado. ¿Lo has escuchado o te está pasando? No, lo he escuchado. Pero... Explico. A ver. El sistema acusatorio le asigna al fiscal un rol que no tenía, que era la dirección de la investigación, como tú lo dijiste. Ese rol de investigador, ese rol de conducir la investigación de los delitos y la persecución criminal, es una carga de tareas cualitativa y cuantitativamente mayor. Es distinta y mayor. Ya lo sabíamos. Desde que iniciamos el trabajo en pro y para la reforma procesal, sabíamos que los roles iban a cambiar, que los jueces iban a dejar una parte de sus actividades para reservarlas solamente a las de decisión y a la de juzgar. A los defensores les iba a hacer la misma tarea, que es defender de otra forma, con otras herramientas mucho más eficaces, y de ahí el trabajo que están haciendo en la Defensoría Pública, que realmente es para destacar, y me gustaría después hablar un poquito de eso. Pero nosotros sabíamos que la tarea iba a ser distinta en cantidad y en calidad. Los que más o menos vislumbramos lo que iba a suceder en el nuevo sistema, ya lo teníamos absolutamente claro. Uno ya le había hablado con su familia, ya le había hablado con sus hijos, con sus afectos, con la gente con la que vive. Miren que a partir del 1 de noviembre mi vida va a cambiar de alguna forma. No te puede sorprender tanto. No me sorprendió en absoluto. Ajá. En absoluto, porque... Pará. No quiero ser pícaro del todo, pero algo pícaro siento que tengo que ser. Pero coincidirás conmigo que la narración de algunos fiscales y en particular de algunos más mediáticos, pongo como ejemplo a tu colega Gustavo Subía, era que todo este cambio cualitativo y cuantitativo era de tal dimensión que la impresión que uno tenía cuando les escuchaba era que es brutal todo lo que trabajan, es brutal todo lo que no descansan y es brutal todo lo que les sorprendieron. Bueno, a ver, la Asociación de Fiscales ha presentado un panorama, una evaluación de la reforma que yo no comparto. Pero yo no comparto esa evaluación de la reforma, ni comparto nada de lo que ha propuesto la Asociación de Fiscales desde que esta directiva la comanda.
Eso ha provocado mi alejamiento de la Asociación de Fiscales a la que pertenezco como asociado, de la que fui presidente, y hoy estoy totalmente alejado. ¿Alejado qué significa? Que ya alejado, no participo de las actividades de la asociación. Pero, perdón, ¿pagás la cuota? Sí, pago la cuota, soy miembro. ¿Sos integrante del...? Pero no vas a sus actividades. No participo de las actividades porque hoy está dirigida por un sector de compañeros a los que yo no acuerdo ni en sus métodos de trabajo, ni en las propuestas que hacen, y prácticamente en nada. Que tiene una mirada más exagerada de todo eso que tú decís. Yo no quiero calificar. No quiero calificar porque es un tema interno que no quiero calificar. Simplemente puntualizar pero que si no tenés estoy diferencias en cómo miran los hechos. Absolutamente distinta de la mirada de los hechos, de estos hechos y de casi todos, por no decir todos, que me distancian radicalmente de las posiciones de la asociación. Dentro de esas posiciones está este afán de inmediatismo, de sacar evaluaciones sobre cargas de trabajo, etcétera, a 25 días. Yo puedo decir que en 25 días ha cambiado incluso. Esas observaciones llegaron no a 25 días, llegaron a 3 días. Al otro día, por eso. Desde que empezó hasta ahora ya ha cambiado la dinámica del trabajo, porque costó aceitar los engranajes, y hoy ya se puede decir que se trabaja en forma mucho más aceitada que las primeras semanas. Una curiosidad, déjame ser, ¿vos de qué año sos, fiscal, cuando naciste? De 65. Tenemos la misma edad. Déjame ser tu hermano mellizo. ¿Ganás más con esto? ¿Ustedes ganan más? Porque si tienen más trabajo, no es sensato suponer que deberían ganar más salario, ¿sí? ¿Plata? Sí. No. Nosotros tenemos dedicación total. Nuestro cargo es un cargo de dedicación total. Eso implica que estamos a la orden. Entendido. Estamos a la orden. Lo estábamos antes, ¿eh? Claro. No, esto no cambió con la reforma. Entendí. El estatuto de los fiscales es que cuando estábamos de turno en el sistema inquisitivo, estábamos una semana por mes, 7 días por mes. Como el médico. Las 24 te puede horas. Caer 5 en la guardia o te puede caer uno solo. No hay feriados, no hay 1 de mayo, no hay nada. Si uno está de turno, el sistema viejo. Sistema viejo, me encanta decir sistema viejo aparte, porque aunque haya pasado un mes, me gusta que sea el sistema viejo. El sistema viejo, nosotros trabajamos también en un régimen de dedicación total. Bueno, por lo tanto el sueldo es el mismo. Me quedo un segundo con la expresión sistema viejo, porque ya era viejo en el mundo, ¿no? Sí, ya estaba. Uruguay era un bicho raro, ¿no? Claro, sí. Podemos decir que era bastante original Uruguay en su programación de procesal, porque incluso con las notas de inquisitivo que tenía, es decir, la particularidad del sistema uruguayo es que aparte de ser inquisitivo, de la función de juzgar y de investigar estaban resumidas en el juez, todavía tenemos el agravante de que era un solo juez, ni siquiera cambiaba a lo largo del proceso, como cambia en Argentina, donde hay una etapa de instrucción, que es el sumario. En la tele a veces escuchamos en las argentinas, el secreto del sumario, la parte del sumario, y luego en la Argentina, a nivel federal, porque las provincias ya cambiaron casi todas, a nivel federal todavía sigue vigente, pasaba a un juicio oral y público en la segunda parte con un tribunal de 3 jueces que era distinto al de instrucción. Entiendo. Entonces esa sentencia la final la dictaba un tribunal que no había intervenido en la investigación. Está bien. Entonces, es un inquisitivo mixto que se le llama. Sí. Nosotros tenemos un inquisitivo casi puro. Es curioso, ¿no? Porque Uruguay, me parece porque a veces ha exagerado acerca de cómo se ve a sí mismo, pero diría que en la mayoría de las veces con razón, a propósito de su apego a las instituciones, su apego a la democracia, sus niveles de educación, de salud, ¿se entiende? Es curioso que tuviera ese retraso un país como Uruguay, ¿no? Sí, es un fenómeno bastante, aparte con la tradición jurídica uruguaya, con la tradición democrática que tiene Uruguay. A eso me refiero. Sí, realmente era llamativo. Bueno, Jesse Vidar, un famoso profesor procesalista uruguayo, decía que el proceso fue penal... decano, ¿no? Fue decano de la facultad. Él decía que el proceso penal, y lo decía, ya lo dijo hace más de 20 años, que el proceso penal uruguayo era una herida abierta en la democracia. Así que con esa nota, con ese dramatismo... A la democracia, ni siquiera... la democracia uruguaya tenía una herida que era el proceso penal. Vamos a hacer una breve pausa. Este sistema incluye cosas que para nosotros son novedosas, ¿no? Por ejemplo, la instancia de, yo le llamo así, vos me corregís, de negociación, ¿no? Como de acuerdo que puede darse. ¿Eso en alguna medida no distorsiona el sentido de la justicia y la norma que dice que para determinado delito hay determinada pena? Si yo negocio, no mueve un poquito ese eje, esa aguja, ¿por dónde habría que encontrar
la bondad de ese sistema. Otra cosa, también se insiste mucho que este va a ser un sistema que va a promover ciertos grados de eficiencia y por ende rapidez. Estoy en lo cierto en estas dos cosas, cuando en realidad yo soy de esos gorditos giles que siempre había escuchado y había aceptado la idea que la justicia de pronto se tomaba ciertos tiempos un poco inadecuados, un poco demasiado largos, pero que en todo caso contribuían a la justicia, ¿no? El hecho de que se vuelva más, que tenga mayor celeridad, ¿no afecta un poco el sentido de justicia del fallo o de la sentencia? Y después hay un asunto que es histórico en Uruguay, pero que creo que ahora merece ser revalorado, porque, para que lo entienda todo el mundo, la fiscalía, los fiscales del Uruguay, es la pata de la justicia que no depende estrictamente del Poder Judicial, ¿no? No dependemos en nada del Poder Judicial. Bien. Ahora han sufrido un cambio, ya no dependen de un ministerio, sino que son... un servicio descentralizado. Un servicio descentralizado, pero que en todo caso tiene, por decirlo así, que lo visualice mi tío abuelo, siguiendo una jerarquía, un orden y una cúspide, y esa cúspide está en la propia presidencia de la República. Sí. Hay que ser demasiado malo para suponer que si algo, la justicia, la conducción incluso de los juicios, ¿no? En el sentido de la investigación, está en una oficina que a la corta o a la larga depende de la presidencia, depende del presidente, uno no puede suponer que el presidente de turno mande señales en una o en otra dirección. Es decir, ¿por qué debo suponer que hay plena llamada independencia técnica? Ahora, además, que ustedes ya no la miran tanto de costado, sino que conducen la investigación desde la perspectiva institucional, democrática. Son 3 días que tenemos. Sí, avisa en tu casa que volvés en marzo. Me olvidé decirte eso. Sí. Estamos con el fiscal Carlos Negro, estamos poniendo la mañana en camino y ni te digo todo lo que te espera. Ya venimos. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos con el fiscal Carlos Negro, estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando a propósito del nuevo Código del Proceso Penal. Fiscal, yo te preguntaba acerca del famoso tema de los acuerdos, si eso no luce como una desvirtuación de la norma, de la ley, de los códigos, de la ley, en fin, de lo que exige un Estado de Derecho, ¿no? Poder negociar. Bien, vamos a tratar de contestar las 3 preguntas o los 3 ejes. Los 3 ejes, sí. El primero es el tema de los acuerdos. La idea del acuerdo, de lo que se llamó o se da en llamar la justicia negociada, tan cuestionada de algunos sectores de la academia, en definitiva tiene una razón de ser, no es un invento cuya finalidad sea apartarse del Estado de Derecho, ni mucho menos. Parte de una idea central, que es la idea el concepto del delito como un conflicto. El sistema acusatorio parte de la base de que el concepto de delito es un conflicto en la sociedad, un conflicto entre víctima y victimario. De alguna manera el Estado se inmiscuye en ese conflicto a través precisamente del Ministerio Público, donde pasa a sustituir a una de las partes, que es la parte ofendida, y reclama para sí la persecución, y ese conflicto lo hace suyo, de alguna forma lo expropia, como decimos en términos un poco más académicos. Expropia ese conflicto el Estado a través de la Fiscalía e interviene en el mismo. Ahora, si hay un conflicto en la sociedad, si el delito ya no es una mera desobediencia, hay 2 planos. El plano primario, el conflicto primario y el conflicto secundario. El conflicto primario es el de víctima y victimario. Víctima y victimario, que una persona lesiona a la otra o le roba a la otra. El conflicto secundario es el que se da con el Estado cuando se infringe la norma jurídica, la norma penal. De alguna manera, el sistema acusatorio reconoce como principal el conflicto primario. El sistema inquisitivo reconoce como principal el conflicto secundario. Es delito toda infracción a la norma. Si hay una infracción a la norma, debemos actuar y sancionar y castigar. Ese es el inquisitivo, el que acabamos de abandonar, digamos. El que acabamos de abandonar. Toda acción en contra de una norma merece un castigo. Grande, chica, pequeña, mediana, no importa. El sistema acusatorio reconoce conflictos.
Y en esos conflictos distingue de mayor y de menor intensidad. En aquellos conflictos que no son de gran o de alta intensidad, también se admite treguas. ¿Qué son el principio de oportunidad? ¿Qué es el proceso abreviado? ¿Qué es la suspensión condicional del proceso a prueba? Bueno, son salidas alternativas al juicio oral y público. El juicio oral y público se reserva para los conflictos de alta intensidad, porque lleva tiempo, porque lleva costos y porque se hace innecesario cuando no hay conflicto. Si hay acuerdo, no hay conflicto. Ajá. Esa es la base. Claro, la palabra que resume la necesidad del acuerdo procesal entre imputado y fiscalía es precisamente que donde hay acuerdo no hay conflicto. Perfecto, lo entendí clarísimo. Y el acuerdo versa sobre la aceptación de hechos por parte del imputado y el ofrecimiento de una ventaja en la pena por parte de la fiscalía. O sea que nada de esto puede ocurrir, aunque resulte obvio, nada de esto puede ocurrir si no hay acuerdo, ¿no? Si no hay acuerdo. Y da la sensación que quien tiene la llave del acuerdo es la víctima de ese daño, ¿no? No, porque en el acuerdo del proceso abreviado, estamos hablando del acuerdo del proceso abreviado, puede haber otro tipo de acuerdo, puede haber acuerdo reparatorio. Ahí la llave sin duda la tiene la víctima, porque el acuerdo reparatorio que extingue en definitiva el delito, si se logra entre víctima y victimario, ahí sí, la víctima dice sí o no, quiero que me repares el daño causado o no me alcanza con que me repares el daño causado. Ahí tiene la llave la víctima. Bien. Pero en un acuerdo de procesal, como es el proceso abreviado, la víctima no tiene intervención. Pero este es un acuerdo, través de su abogado no lo tiene. No, tampoco. Es un acuerdo entre el imputado y la fiscalía. Porque es un pacto donde, por el reconocimiento de los hechos que hace el imputado, la fiscalía le ofrece una rebaja de pena. Las penas solamente las puede establecer la fiscalía, las puede negociar la fiscalía, porque es la única una rebaja titular de, penas, de la acción. Carlos, ¿a cambio de qué? Del reconocimiento de hechos. Se reconocen los hechos por parte del imputado y no es necesario el juicio. ¿Te animás a ponerme un ejemplo, aunque sea chiquito? Sí, claro. Una persona comete un hurto. Sí. El fiscal hace una investigación. Roba un celular en la calle. La fiscalía. Digo porque el primer caso justo tuvo que ver con. Son los más frecuentes. Son los más frecuentes. Con el robo de un celular. Son los más frecuentes. El intento de robo en realidad. Se hace una investigación pequeña, larga, mediana, la que amerite el tema, se hace una investigación y la fiscalía reúne los elementos como para llevar a la persona a juicio con grandes probabilidades de lograr una condena. Se lo hace saber al defensor. Llama al defensor y le dice, doctor, la fiscalía ha reunido una serie de elementos que acá los tiene, acá los está viendo, los tengo en mi carpeta y se los muestro totalmente, completamente a usted. Le muestro, yo tengo todos los elementos como para lograr una sentencia de condena en un juicio que me va a llevar de repente 6 meses, 7. Y voy a lograr una sentencia de condena que quizás sea efectiva de acuerdo a las circunstancias de 14 meses de prisión. Bien, me va a decir el defensor. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo y en vez de sufrir una pena de esas características, podemos negociar 1 tercio menos. ¿Qué le parece, doctor? Y yo puedo llegar a aceptar que en vez de 14 sufre una pena de 11, 10. 1 tercio menos, que es lo que habilita la ley. Y por 10 meses no ir a juicio. Y que la persona se vaya ese día, y ahí un elemento cualitativo. Estuvimos en lo cuantitativo, es decir, los meses, la cantidad de meses, pero acá vamos al elemento cualitativo sustancial, que es que se va de ese día condenado. Va a salir el 1 de febrero del año tal. Eso lo sabe desde el primer día el sujeto que va preso, lo sabe el defensor y lo sabe la víctima, porque la fiscalía después, en mi caso, por lo menos, me encargo de llamar a la víctima y decirle, bueno, la denuncia que usted efectuó culminó en una sentencia de condena efectiva a sufrir la pena por parte de quien le infringió el daño de tantos meses de prisión y va a salir tal día. Hablemos de la víctima, porque hay un asunto que también incluye este nuevo sistema acusatorio y es el rol que juegan las víctimas. No sé si la palabra es rol o por lo menos la... Voy a ese tema, pero déjame terminar los ejes que me planteaste porque son fascinantes. Bien.
¿Por qué cualitativamente es distinta también la sentencia en el momento de la sentencia de condena? Porque también respeta un contexto. Y eso me di cuenta trabajando. Esas cosas se ven a veces en la cancha, ¿no? Yo soy fiscal de flagrancia, entonces he tenido varias audiencias ya. Que lo entienda mi tío abuelo. Fiscal de flagrancia significa, soy el que atiende los casos en que se captura a la persona o en el momento de cometer el delito o instantes después. Perfecto. Y van detenidos. O sea, yo trabajo con personas detenidas, no en investigaciones de largo aliento, en investigaciones inmediatas y cortas. Ahí hay que lograr un resultado en 24 o 48 horas. De la modelo, el manager de modelos. Pero eso es cuando estaba en crimen organizado. Hace más de un mes. O un mes. Fue mi último caso en crimen organizado. Hace más de un mes. Sí, claro, para mí es otro mundo. Para mí ya es otro mundo. Estuviste en el caso Sanabria también, sí, ¿no? pero también, antes de irme. Pero bueno, eso obedece un contexto y yo me di cuenta trabajando. Cuando uno pone una pena en el momento en que ocurren los hechos, suele ser más justa que si la impone un año después. Ajá. Porque obedece al contexto en que ocurrieron los hechos. Uno está palpando la realidad en el momento en que se está... ¿Y eso le da justicia o al revés? ¿No estás, digamos, metido demasiado en la...? En situaciones como las que yo trabajo, que son de estricta flagrancia, y que, por ejemplo, si son crímenes importantes, ya se derivan inmediatamente a la Fiscalía de Homicidios, por ejemplo, en lo que yo trabajo, que es flagrancia, delitos en su gran mayoría contra la propiedad, el ver la situación en el momento y poder acordar una pena con la defensa generalmente reditúa en soluciones justas. ¿Y por qué lo comprobé? Porque me pasa una cosa extrañísima. Todos quedan contentos, todos quedamos contentos. El fiscal quedó satisfecho de que logró ser efectivo en un plazo breve y dando resultados inmediatos. La defensa porque negoció un beneficio para su cliente. La defensa pública, en su gran mayoría, que son los que han trabajado en este corto plazo, porque la defensa privada tiene muy pocos casos en relación a la pública y todavía no ha adquirido training. Pero la defensa pública está trabajando muy bien, tiene resultados y los ve y se los explica a su cliente. El condenado se va con fecha cierta de salida, con seguridad, con certeza jurídica. Sabe que salida de la cárcel, él sale tal día, cosa que antes no sabía. Claro. Entonces queda satisfecho y pregunta, luego la audiencia pregunta, ¿en serio yo me voy tal día? ¿Salgo tal día? Sí, tú salís tal día porque la condena es hasta tal día. Y la víctima, cuando se lo comunico telefónicamente, también queda agradecida por la información que nunca se le daba, porque la información es cierta porque proviene de la fuente directa, que es el fiscal. En mi caso, tratamos de que sea el propio fiscal titular, pero puede ser también otro fiscal del equipo, pero proviene de un fiscal. Y en tercer lugar, porque le da una respuesta cierta e inmediata. Condena de tanto para quien te infringió un daño. Por lo tanto, el acuerdo que fue tan discutido en la previa, yo pertenezco a un colectivo de estudios procesales que formamos con la doctora Beatriz Larrié, jueza de crimen organizado, con los abogados Martín Fernández y Martínez Broca, y con ellos hemos recorrido el país, dando charlas y generando debates sobre este tema, y los debates que se armaban en torno a los acuerdos eran realmente de una riqueza conceptual muy grande. Pero el 1 de noviembre todos nos olvidamos de esos debates y salimos corriendo, cada uno al despacho del otro, a decir, ¿hay acuerdo? ¿Estamos dispuestos a un acuerdo? Porque aparte estamos en situaciones de flagrancia, con conflictos de mediana y baja intensidad. Ajá. No estamos hablando de negociar un delito de homicidio. No estamos hablando de negociar un delito de abuso sexual. No quiero sacar la pata del lazo. No estamos hablando del caso Brisa, por ejemplo. No, en absoluto. En absoluto. Estamos hablando de delitos de baja y media intensidad, que a lo sumo pueden llegar a una rapiña. A lo sumo pueden llegar a una rapiña, y cuando se negocia una rapiña no se la negocia por meses, se la negocia por años. Porque yo tengo un límite para bajarle la pena, y porque aparte la intención de la Fiscalía también, el propósito de la Fiscalía, es lograr que no haya impunidad. Y hablando de la Fiscalía, otro de los temas que te planteé tiene que ver con la famosa independencia técnica. Bueno, y la segunda, porque la celeridad se juntaba un poco con el eje de la brevedad. Sí. Vayamos entonces al tema de la autonomía, la ubicación institucional y la independencia técnica. El sistema acusatorio requiere de un paradigma organizativo de la Fiscalía que es sustancialmente diferente al del inquisitivo. ¿Por qué? Porque en el inquisitivo la figura central
del proceso es el juez. Ese juez que resume todos los atributos o todas las competencias en el proceso inquisitivo, tiene un estatuto de independencia técnica necesaria, indispensable en un Estado de Derecho, que lo lleva a que en el caso concreto tenga que decidir para el caso concreto sin ningún tipo de interferencia, porque de lo contrario no tendríamos una justicia democrática. El fiscal en el sistema inquisitivo se organizaba como una especie de auxiliar. Se le decía la quinta rueda del carro, se le dijo muchas veces, una rueda que más que colaborar a veces estorbaba. Pero era la quinta rueda del carro, una rueda que podíamos sacar. En Chile no existía el Ministerio Público cuando tenían sistema inquisitivo. Hasta el año 80 no tuvieron Ministerio Público y vivían felices porque tenían un sistema inquisitivo. En ese rol del fiscal auxiliar se organizaba como un espejo, como un hermano menor, a imagen de semejanza del juez. Porque en definitiva hacían lo mismo. El juez, antes de decidir, confería vista fiscal. El fiscal hacía un juicio sobre las pruebas que había visto, antes que el juez se lo transmitía al juez, y el juez que decía, razonó con la misma cabeza que voy a razonar todo, estamos más o menos en sintonía. Eso es lo que ocurría en la práctica. En el sistema acusatorio los roles son distintos. Tú juzgás, yo percibo. Espera, a ver si entendí bien el ejemplo. Déjame ser un segundo alumno y vos, profe. A tal punto eso ocurría, digamos, sin grandes conflictos. Quiero decir, porque el fiscal era como, que usaste la imagen hijo de, como hermano de, es decir, el fiscal venía como chupando ruedas ¿no? Sí, la quinta rueda del carro, sí, se me decía. Que cuando ocurrió lo del caso Sanabria, hubo una diferencia entre lo que solicitaba el fiscal y excepcional. Y fue parece que se caía el mundo cuando era lo más normal. Justamente a eso. Cuando debería ser lo más normal. El fiscal dijo una cosa, el juez lo vio, yo acá no estoy emitiendo. No, yo tampoco, pero el fiscal pidió y el juez le dijo que no. Pero, vaya. Qué raro, el fiscal pide una cosa y va a otra instancia porque no está de acuerdo con el juez. Y las teorías conspirativas. Y pipum, y además justo como se rozaba con la escena política. Sí. Lo que quiero decir, pero yo reflexionaba con amigos. Cuando en un sistema acusatorio eso es habitual. Bueno, claro, porque uno está en un lado y otro está en otro. Que pide, a veces pide y a veces le dan y a veces no le dan. Porque si no, no había gracia. Pero bueno, esto hacía que la fiscalía se organizara institucionalmente a imagen y semejanza de su hermano mayor, podemos decirlo, que era el Poder Judicial. Eso, hijo no. Entonces la independencia técnica se trasladaba desde el juez al fiscal. Y se decía, y eso fue una vaca sagrada en el Uruguay, y nos gustó muchísimo la discusión, muchísimo derribar ese paradigma de la independencia técnica para los fiscales, explicar que en un sistema acusatorio los fiscales no se reúnen o no se organizan en base a la independencia técnica, sino en base a la unidad de acción. ¿Por qué? Porque en un sistema acusatorio donde los fiscales dirigen a la policía, nada más y nada menos, no es admisible que cada uno tenga una política criminal. Porque si cada uno que entra de turno tiene su política criminal, el grado de incertidumbre social frente a la persecución es intolerable. Claro. Si hoy estoy yo de turno y tengo una política criminal y la semana que viene agarra a un colega que tiene otra política criminal y después otro, los ciudadanos no saben a qué atenerse. Entonces esa defensa del interés social obedece a un principio de unidad, no de independencia técnica. Entonces esa discusión que se dio por años en las asociaciones fiscales. Perdón, profe, pero acá necesito que me aclares. ¿Estamos en este nuevo paradigma abrazados al concepto unidad o abrazados al concepto de independencia técnica? Los fiscales se organizan en base al principio de unidad de acción. ¿Qué quiere decir la unidad de acción? ¿Quiere decir que los fiscales decidan el caso concreto por lo que le dice el superior? No. Quiere decir que la fiscalía actúa en base a directivas generales de actuación. Y esas directivas generales de actuación las dicta o el fiscal de corte o, como en nuestro caso, el fiscal de corte junto a un consejo honorario de instrucciones generales. Y esos dictámenes no pueden afectar lo que resuelva el fiscal, caso concreto no. Cómo conduce su investigación. En el caso concreto no, porque están dictadas, como decimos abogados, ex ante, es decir, anteriormente a las decisiones. Están dictadas de antemano, son reglamentos generales, administrativamente coercitivos, pero dictados antes. En tal caso se debe
actuar de tal manera, no en el caso concreto, en tales casos se debe actuar, se debe perseguir de tal forma la violencia de género. ¿Cómo ocurre en otras naciones en cuanto al rol de la fiscalía? Bueno, en otras naciones incluso... 20 segundos, vamos a la pausa, me lo contestás luego de... Estamos poniendo la mañana en camino, está el fiscal Carlos Negro. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, justamente pregunto qué opinión tiene de las versiones que dicen que los fiscales están atados al gobierno de turno. Gracias. Tiene que ver con lo que hablábamos recién, claro, ¿no es cierto? Seguro, con el estatuto que nada tiene que ver con estar atado Omar al gobierno de turno. Lo preguntaba antes. Buen día, admito que me convertí en una persona desconfiada. Primero desconfío y después veo. Dicho esto, le hago una pregunta al fiscal. ¿Podría existir una posibilidad de que liberen al asesino de Brisa por pedido de su abogado? ¿Y podría existir una mirada gorda hacia este tipo, hacia este caso del fiscal para que parezca que el nuevo código tiene fallas? Lo pregunto porque veo mucha resistencia de algún fiscal hacia el nuevo código penal. No es nuevo código, es nuevo proceso del código, ¿no? Sí, nuevo código procesal, nuevo código presupuesto. El nuevo, y no me cierra que pueda existir alguna posibilidad de que este hombre pueda tener alguna chance de quedar libre. Lo dice Kurk. No sé si quedó claro la lógica de Kurk. Sí. Gente que se opone, que le quiere hacer, que deje, que coadyuve. Yo eso lo descarto, pero lo descarto de plano porque yo manifesté mis diferencias con algunos de mis colegas. Las tengo y en algunos casos son profundas diferencias. Ahora, lo que no tengo dudas es de la honestidad y la lealtad del cuerpo de fiscales. El cuerpo de fiscales tiene una honestidad y una lealtad a prueba de cualquier tipo de teoría conspirativa. Rechazo enfáticamente cualquier especulación en ese sentido. Y en el caso del fiscal que tiene a cargo la investigación de este suceso, este penoso suceso, aún más porque se trata nada más y nada menos que del doctor Juan Gómez, un fiscal que tiene más de 30 años de trabajo y que realmente es un orgullo para el Ministerio Público contar con cuadros como él. Pero además, Carlos, es un referente para todos nosotros. Permitime yo mismo transformarme en un operador de la justicia, ¿no? Yo no opino, más allá que igual mi opinión tengo acerca de lo que está reclamando el juez defensor de la causa, ¿no? El juez defensor del presunto asesino. ¿Cómo el juez defensor? No entiendo. Perdón, el defensor. El defensor. El abogado defensor. El abogado defensor sí. del presunto asesino, en este caso de Brisa, diciendo que aplica que se le conceda la libertad porque tiene domicilio y porque tiene trabajo. Está bien, a ver. Yo no soy ningún operador judicial, pero hasta por la propia... El defensor tiene la obligación, en este caso es un defensor público, creo. Sí, el defensor público tiene la obligación institucional de defender a sus patrocinados. Lo tiene que hacer dentro del marco de la ley, pero tiene la obligación de hacerlo. El defensor que le toca un caso, un defensor público, no puede decir, este no me gusta defenderlo porque este para mí es culpable. No. Él tiene la obligación de hacer una defensa, defensa profesional y técnica. Y utiliza las herramientas que tiene a su alcance. Lo que yo quería decir si las herramientas para ti no son válidas, bueno, quizá para el juez tampoco. De hecho, no fue escuchado en su apelación por el juez. Quiere decir que el juez no le dio la razón. Bueno, por algo será. Sí, pero ahí está. Pero está cumpliendo su función. El por algo trabajo, será, y está dignamente. Lo digas en esos términos, por algo será. Yo, que no estoy obligado a mantener cierta forma, digo, por algo será, no. Porque es obvio que esos argumentos, en este caso, no son suficientes para otorgarle libertad. Por eso no fueron escuchados. Claro. Por eso no fueron validados. Porque hay otros que yo como ciudadano puede que me pierda un poco en cuestiones técnicas. En esta no. No, porque justamente el hombre es perpetrador de otros ataques lo suficientemente comprobados como para que a mí me dé cierta intranquilidad de volverlo a mandar a la casa. No voy a opinar del caso. No lo conozco y sería un atrevimiento opinar de un caso para la prensa. Pero esto que acabo de decir, en mi caso. ¿lo sabés? Sí, pero yo no voy a opinar del Bien. caso. Volviendo al tema, ¿cómo funciona en otros países el tema de los fiscales, la fiscalía, la independencia técnica, vínculos o no con los gobernantes de turno? En ningún sistema acusatorio la fiscalía se organiza en base al estatuto o al paradigma de la independencia técnica, en ninguno. Lo que hay es diferentes formas de instrumentar el principio de unidad para dar esa certeza a la que hablábamos. La independencia técnica es una, llamémosle, rareza. Sí, cuando viajábamos
a diferentes partes de América Latina o incluso de Europa, el decir que los fiscales teníamos independencia técnica, me miraban con unos ojos grandotes. Los fiscales decían, ¿cómo? Pero vos no eras fiscal. Sí. ¿Y por qué tiene independencia técnica? Porque tenemos un sistema inquisitivo. ¿Cómo? ¿Y cómo es? Ajá. Porque a tal punto llegaba el desconocimiento del sistema uruguayo. Le faltaba tener antenitas y tres ojos, exacto, era digamos. una cosa, que el Ministerio Público estuviera dentro del Ministerio de Educación y Cultura y que tuviéramos independencia técnica, era como la llegada de un marciano para los juristas u operadores jurídicos de otros países. Entonces, esa rareza que teníamos los uruguayos, que hacía que el Ministerio Público estuviera organizado en base a la independencia técnica, era como una vaca sagrada del sistema uruguayo. Decir que los fiscales no debían tener independencia técnica era prácticamente como meterse con un... Era una afrenta, ¿no? Era insultar a la madre. ¿Qué está diciendo este hombre? Está pidiendo que los fiscales sean gobernados o dirigidos por un poder maléfico. Sí. No. Lo que decimos es que la política de persecución criminal no la fija cada fiscal que está de turno. La política de persecución criminal en un Estado democrático la fijan las autoridades legítimamente electas. En algunos países, estuve preguntando, en algunos países hay un Ministerio de Justicia. Pero esa política no debería estar fijada, perdón que insista, por el imperio de la ley, más allá de quién sea el gobernante. Pero la ley, a ver, sería tanto, esto me lo plantearon varias veces en estas polémicas que teníamos sobre este tema, sería como decir que en la política económica de un país la fija el Parlamento. ¿A alguien se le puede ocurrir que la política económica del Uruguay la dirija el Parlamento? No entiendo por qué. ¿Quién dirige la política económica en el Pero Uruguay? que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, tú me decís la ley es el Parlamento. ¿Qué hace el Parlamento? Leyes. Está bien. ¿La ley podría dirigir la política de salud del Uruguay? Es una herramienta de política, por supuesto. La ley fija los grandes marcos donde transcurre la salud pública del país. Ahora, ¿quién dirige la salud pública? ¿El Parlamento o el ministro? No, eso lo entiendo, pero por ejemplo, mirá que lo grosereo a un nivel bien bajo. Entonces, ¿cómo podemos pretender? ¿Cómo podemos pretender? Pero si la ley dice, mirá que lo grosereo, tirarle una piedra en la cabeza a una mujer de 70 años es una agresión. Es una agresión siempre. Claro, eso gobierna aquel, gobierna allá. Eso determina un parámetro de de política criminal que fija un Estado a través de las leyes, que en un periodo legislativo determinado, por la predominancia de determinadas fuerzas sobre las otras, entiende que ese tipo de conducta es o no es delictivo. Bien, eso es el gran marco que fija la ley. Sí. Esta conducta es delito, esta conducta no lo es. ¿No alcanza con eso? No alcanza con eso. Lo que hay que, lo que no la política de, por ejemplo, que el delito de daño es una conducta delictiva, porque está fijada por la ley, sí. Está claro. Ahora, si un gobierno, un Estado, se fija como meta que el delito de daño sea el más grave que tiene el país y donde hay que dedicar los mayores esfuerzos investigativos, entonces destina recursos públicos, recursos humanos, materiales, etcétera, para perseguir el daño como principal actividad delictiva. Eso es una decisión de política criminal. Esa decisión de política criminal que no fija el Parlamento, porque el Parlamento dijo esto es daño y más nada, y tiene tanto pena, delito de daño, tal pena. Es la política de persecución criminal la que lleva a tierra, digamos, la que baja a tierra el delito y establece cuáles son los ejes por donde el Estado va a perseguir el daño y los otros delitos. Y de repente puede decir el delito de daño existe, pero nuestros principales esfuerzos están en perseguir la violencia de género. Ajá. Y no los delitos de daño. Entiendo. Aunque también los persigamos, pero el Estado va a destinar mayor cantidad de recursos a la persecución de la violencia de género. Entonces, esto podría implicar... Y eso se hace a través de directivas generales o instrucciones generales. Pero son directivas generales que de alguna manera están... reglamentos, podemos llamarlos reglamentos de actuación. Reglamentos generales que de algún modo tienen que ver con cierto signo o característica del gobierno de turno. Son precisamente una interpretación de la ley que hacen las autoridades legítimamente puestas en sus cargos. Para eso. Claro, pero para eso. Lo que quiero es decir, como la salud pública. Un ministro de salud pública en un periodo de gobierno es fulano, en otro será otro. Entonces, yo puedo suponer que mañana gobierna al Uruguay otro partido con otro plan de gobierno, con otras propuestas históricas, ideológicas, etcétera,
y por lo tanto la reglamentación a estos efectos va a cambiar. Lo que pasa es que también Uruguay tiene una organización muy particular. El fiscal de corte dura 10 años, no dura 5. El fiscal de corte dura 10 años en su... No, pero el fiscal de corte, viene el presidente y le dice, el presidente de la República le dice tru. No, y entonces, ¿quién arma ese? No funciona así. ¿Quién lo establece eso? ¿El fiscal de corte por sí ante sí? No, tiene un consejo consultivo de instrucciones generales y un control parlamentario. O sea, el fiscal de corte no hace lo que quiere, porque tiene un control parlamentario y porque tiene un consejo consultivo que está integrado por la academia, por organizaciones sociales, etcétera, que son los que dan insumos también para que esas instrucciones generales tengan un contexto de país, digamos, para ser efectivas. Y, por supuesto, que a través del Poder Ejecutivo, como servicio descentralizado que es, tiene determinados controles de legalidad que están establecidos constitucionalmente y que hacen que la actividad no sea incontrolable, sino que tiene un control del Poder Ejecutivo a través de los sistemas de control que existen constitucionalmente. Ahora, podríamos haber elegido otro sistema, que es el de ente autónomo. Nosotros tenemos en Uruguay determinadas instituciones que son los entes autónomos, que tienen un grado de autonomía mayor que los servicios descentralizados. Eso no fue posible en Uruguay por problemas constitucionales, no fue posible para el Ministerio Público. Por eso no llegó a ni siquiera a proponerse en forma políticamente seria. Es un escenario que tú ves de mayor autonomía. De mayor autonomía. ¿Te gusta más ese escenario? Realmente hay sistemas en que el Ministerio Público está dentro del Poder Ejecutivo y depende directamente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Existe un Ministerio de Justicia en casi todos los países del mundo, menos acá. Acá tiene mal marketing lo que pasa, ¿no? Es otra de las vacas sagradas. Te mata Ministerio de Justicia porque estuvo en la dictadura. Y ese es el argumento y se acabó la discusión. Sí, yo creo que Felipe Michelini lo manejó algún tiempo atrás cuando fue viceministro de Cultura. Y se terminó tan rápido como nació. Estuvo en la dictadura. Esas son cosas bien uruguayas. El jurado no existe porque se comprobó en el juicio de la ternera en el año 38. Entonces no puede haber jurado porque se compró una vez. Claro, Son esas cosas muy, muy uruguayas, ¿no? Bueno, pero en definitiva en todas partes del mundo existe Ministerio de Justicia, y a través de los Ministerios de Justicia en algunos de esos países el Ministerio Público integra el Poder Ejecutivo a través de ese ministerio. En otros el grado de autonomía es absoluto, son organismos que son totalmente autónomos de cualquier poder del Estado. Son como un cuarto poder o un quinto poder. Es otra de las soluciones. En Uruguay no se pudo. Pero cuando me pregunté cómo me fue contigo, yo puedo decirle, a propósito de la independencia técnica, según Carlos Negro, no solo no se afecta a la independencia técnica, sino que la independencia técnica además no es buena. La independencia técnica concebida como paradigma de organización en el Ministerio Público no existe en un sistema acusatorio. La independencia técnica en el caso concreto en Uruguay se tiene. ¿Qué es lo que sustituye la independencia técnica entonces? El principio de unidad. De unidad. Es algo así como, perdón el ejemplo deportivo, es algo así como que nosotros, que además pasa un poco, ¿no? Los futbolistas te cuentan que cuando van a jugar un partido saben qué tipo de juez es, y entonces saben que pueden pegar más patadas o menos patadas, o hablar más o hablar menos, porque le han tomado como el pulso al juez, que actúa con independencia técnica a pesar de que el reglamento es un único y uno solo. Vos decís que lo ideal es que todos los jueces actúen con el mismo parámetro de unidad. No, yo diría... No, jueces de fútbol estoy hablando. Sí, pero no es el ejemplo porque se confunde. En realidad, si ponemos con un partido de fútbol, los fiscales somos un equipo. La defensa es el otro equipo. El juez es el juez. Las reglas son para todos iguales. Sí. El juez es el juez, es el que decide si fue favor o no. Y las partes son los equipos. Yo soy fiscal, yo soy una parte y formo parte del equipo de los fiscales. Y trabajás con unidad. Si llevamos ese ejemplo... El lateral no hace lo que quiere. El principio de unidad es precisamente eso, que el JA derecho no juega a lo que él quiere, sino que juega a lo que el técnico organiza el equipo y el técnico le dice cómo nos paramos en la cancha y a qué vamos a jugar. Puede darse para ganarle al otro equipo. Puede darse que el juez, que el JAS esté jugando a algo que no le guste. Que el JAS esté jugando a algo que no le guste. Por supuesto. Por supuesto que puede decir, esta instrucción general no me gusta. Eso. Pero la tiene que aplicar igual. Claro. Bueno, mira, te despido por hoy, Carlos. Muchas gracias porque has hecho un largo acercamiento a propósito de este asunto. Pero haría mal mi trabajo si no te cito esta información
necesito conocer tu opinión, fundamentalmente técnica, ¿no? A propósito de estos temas que se están debatiendo tanto, debatir o... No sé si la expresión es debatir. Esa suele ser la pregunta más complicada. ¿Cuál? La última. No, si es así, juro que no era la intención. Cuestionan carácter público de registro de abusadores. No hay acuerdo en cuanto a si una iniciativa así sería constitucional. A propósito de podríamos decir en línea general, el dolor que estamos sintiendo todos, ¿no? Dolor, bronca, decepción, en fin. ¿No? Este tipo de acontecimientos que provocó la muerte de niños. Se insiste mucho que esto se solucionaría con pena de muerte o con cadena perpetua o con castración química o un registro de perpetradores de delitos sexuales. ¿Qué opinión al respecto, fiscal? El tema, el tema del abuso sexual, el tema de la violencia sexual, el tema de los niños, es quizás el más duro que puede enfrentar una sociedad. El fenómeno delictivo que implica la violencia contra los niños es el único que podemos denominar como flagelo en el sentido más puro y duro del concepto. Que nos interpela cada vez que hay un delito de estas características, todos quedamos complicados en ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo alguien puede tomar la decisión de abusar sexualmente de un niño y luego matarlo? ¿Cómo alguien puede llegar a eso? Bueno, el hecho es que hay personas que lo hacen. El por qué es un buen ejercicio en tratar de interpelarnos como sociedad y como personas, y como técnicos, operadores de hecho, el por qué. Y yo creo que acá, y esto es una interpretación muy personal, porque a mí no me corresponden este tipo de opiniones de política criminal, porque yo no estoy para eso, yo estoy para perseguir delitos y para llevarlos a juicio. Pero, lógicamente, como ciudadano, puedo tratar de indagar en las razones. Y acá se cruzan factores. Se cruzan el factor cultural, una sociedad fuertemente construida alrededor del patriarcado. Somos una sociedad que genera un estereotipo de género para el hombre y un estereotipo de género para la mujer, y el estereotipo de género para el hombre determina que en algunos casos el patriarca sea el dueño de los bienes, de las personas, de los niños y de todo lo que lo rodea. Ese estatuto de propietario que tiene el patriarca en una sociedad como la que tenemos, no digo que sean todos los casos, felizmente esto paulatina y lentamente se va combatiendo, pero en los sectores o en el riñón de lo que es el patriarcado, esto sigue funcionando así. Y este concepto de que esto es mío en cuanto a cuerpo y alma. Y lo que es del patriarca en cuanto a cuerpo y alma se utiliza como se quiere y al antojo del patriarca. Eso también se entrelaza, porque no todos los patriarcas son pedófilos. Bueno, entonces no nos alcanza la construcción del patriarcado como explicación, pero que hay un componente muy fuerte de ese estereotipo del hombre como dueño de lo que lo rodea, o dueño de la mujer, dueño de los hijos, dueño del auto, dueño del perro, de la oveja y el caballo. Pero a eso se suma seguramente una suerte de parafilia o una suerte de atracción extra por determinadas categorías de personas, de animales, no sé. Hay una suerte de parafilia en esto también, que se entrecruza con un factor cultural. Hay factores personales, hay factores culturales, seguramente también hay historias personales en estos sujetos que también los condicionan de alguna manera. Se dice que muchos de ellos han sido a su vez abusados cuando eran pequeños. Hay de esto también alguna parte que es cierta. Bueno, todo eso hace que el fenómeno sea muy complejo y muy difícil de combatir. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo puedo hablar de punitivismo mágico. Entonces digo, yo pongo una pena de 250 años de penitenciaría para aquellos que sean pedófilos y termino con la pedofilia. Lamento informar que de eso sí estoy seguro que no funciona. En Estados Unidos, en algunos estados hay pena de muerte, la pedofilia campea y tiene índices mayores que en Uruguay, por supuesto, y en términos relativos. ¿Cuál es la pena adecuada? Entonces, pena de muerte no, cadena perpetua, y no creo tampoco, porque la lógica es la misma, aumento de penas para terminar los delitos. La lógica del aumento de penas para terminar con el delito no funciona, y está comprobado, y hay evidencia, y en esto sí hay evidencia, de que los aumentos
la inflación punitiva no es solución para los problemas y los conflictos sociales. En Uruguay lo hemos vivido a partir de la salida de la dictadura. Vino un empujón de inflación penal que dijo, bueno, vamos con la ley de seguridad ciudadana, vamos a imponer penas más graves para combatir los delitos, y pasamos raya y al final del día teníamos más delitos, más penas, más presos, más delitos, más presos, más delitos, y la escalada subió hasta más de 11.000 presos en un país de escasos 3 millones de habitantes. Y si llegan esos límites... Y con un índice de reincidencia altísimo, producto también de ese encarcelamiento feroz que tiene Uruguay. Entonces, esa es la solución para la pedofilia y para los demás delitos. Un registro luce como otra cosa, ¿no? Bueno, esa es otra solución, entre comillas, que se encontró. Yo lo que puedo decir, más allá de los aspectos constitucionales sobre protección del honor, la identidad o lo que fuera, yo me preguntaría, poner en un registro a aquellos que tengan antecedentes por delitos sexuales, ¿combate la pedofilia? ¿O no será que en la punta del iceberg están aquellas personas que han sido condenadas por delitos de estas características, y abajo está la estructura del iceberg, mucho más grande, donde hay pedófilos? La fábrica. Hay pedófilos en la sociedad, los hay, obviamente, obvio, que nunca van a estar en el registro hasta que cometan el acto. Entonces vamos a ir atrás de ese acto horrendo, tremendo, que ya tuvo una consecuencia fatal quizá, y lo vamos a inscribir en un registro. Pero no previnimos el hecho, pasó igual. Entonces, la inscripción en el registro va a hacer que alguien deje de ser pedófilo para no estar inscrito en el registro. Que alguien deje de ser pedófilo, probablemente no. Coincido contigo, porque la fábrica de creación continúa. De todos modos, entre una cosa y otra hay zonas intermedias. Luce de sentido común, desde mi perspectiva, que una persona con antecedentes de agresiones sexuales violentas, y en particular perpetradas hacia mujeres y a niñas, no debería conducir un taxímetro, por ejemplo. No debería tener ese trabajo. ¿Nos garantizamos de ese modo que esa persona no cometa ningún delito? No, no soy tan ingenuo. Ahora, no le abrimos tanto la portera al lobo para que ingrese al corral. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es una perspectiva. A mí lo que me asusta es esa suerte de inscripciones y registro de las personas y de los ciudadanos como estrategia de solucionar estos problemas. Grosereo el ejemplo. Supongamos que... Tenemos un registro nacional de antecedentes. Supongamos que esta persona, luego de marchar 2 veces a prisión, ni siquiera estoy diciendo que sea el asesino, hablo del presunto todavía, que todo indica que lo es, pero me salgo, no necesito de esto. Con los 2 hechos anteriores comprobados, fue a prisión, pagó su pena en prisión, ¿no es cierto? Sí. Supongamos que hubiera salido y hubiera conseguido trabajo en una guardería. ¿A qué persona con sentido común puede decir que da igual? No, a una guardería no lo hagamos trabajar a esta persona. Te digo más incluso, y sé que esto va a desconcertar a muchos de mis oyentes, hasta para cuidar al hombre, hasta para ayudarlo en un posible proceso de recuperación. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ahora, para que eso ocurra, necesitamos un registro. Que la guardería, cuando vaya a contratarlo, diga, me temo mucho, jefe, pero usted no, porque usted atacó a niños y a niñas. Por lo tanto, en este trabajo no. Y lo mismo en el taxímetro, que es distinto, pero que cualquiera puede entender, sentido común. A ver, Alejandro, es un lugar propicio para que se cometa... Yo no estoy diciendo que no sea válido, que sea válido, quizá lo sea, quizá tenga solución. Me permitís que hacer una conversación horizontal tenga efectividad, ahora. Quizá no lo tenga, no puedo aventurar una opinión en ese sentido, ni quiero hacerlo. Lo que digo es, no hay soluciones mágicas, ni para el fenómeno delictivo, y mucho menos para los casos de abuso sexual. No hay soluciones mágicas. Hay soluciones muy complejas que no pasan, seguramente no pasan tampoco por el derecho penal, que pasan por otro tipo de soluciones que son anteriores y que no las hemos descubierto como sociedad. Fiscal. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Escríbalo y yo lo firmo abajo. Bueno. Gracias, Carlos Negro. Dale. Estuvo con nosotros el fiscal Carlos Negro. Estamos en el 98.7. Estamos poniendo la mañana en camino. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones 2-601-2611. seaportones.com